Buenos días, en este video verificaremos la importación de unos datos de Excel a una base de datos en SQL Server. Para esto necesitamos eh, Excel, programa Excel y pues obviamente el SQL Server, nuestro gestor de base de datos. Bueno, entonces como primera medida necesitamos una instancia de crear la base de datos, que es esta que tenemos aquí pues reflejada. La ejecutaremos. Pues ya nos dimos cuenta que fue ejecutada correctamente. Verificaremos en la base de datos, en el gestor de la base de datos, que esté en nuestra base de datos. Ok, ya después de esto ejecutaremos la siguiente sentencia, que sería utilizando la base de datos, y pues la tabla pues de nuestra preferencia con los campos, el tipo de campo y pues en su caso varchar o si en varchar la longitud del campo. Bueno, lo ejecutaremos. Ya vemos que aquí está ejecutado correctamente. Actualizaremos nuestro gestor de base de datos y verificaremos que en la base de datos esté la tabla y las columnas respectivas pues que agregamos a la base de datos. Bueno, ya teniendo todo esto, comenzaremos a hacer la importación de la base de datos. Entonces, la daremos en tarea, le daremos en importación de datos. Aquí, bueno, aquí es nuestra pantalla que nos permitirá hacer la conexión entre Excel y el SQL. Le damos en siguiente, esperaremos que cargue un momento, buscamos el programa que necesitamos para de donde vamos a extraer los datos y aquí ya buscaremos el archivo donde tenemos nuestras tablas con los datos. Entonces, vamos aquí, abrir, damos, bueno, aquí ya busca por defecto busca la localización del archivo. Vamos en siguiente. En este módulo le dejamos tal cual como está, porque aquí está es el servidor que nos está donde está la base de datos. Vamos en siguiente. Aquí está generando una copia de las tablas que tenemos en Excel a la base de datos. Vamos en siguiente. Y aquí comenzaremos bueno, aquí tenemos que verificar que este archivo hoja 1 sea igual al archivo que tenemos acá, que se llama hoja 1. Ok, ya verificando esto, bueno, ya verificando esto, comenzaremos a modificar según los datos, según los tipos de datos que tenemos en la base de datos, porque aquí nos aparecen unos distintos. Entonces el primero es mint, el segundo es un varchar, y el tercero también es un varchar. Bueno, aquí modificaremos la longitud que le dimos a cada campo y le daremos en aceptar. Ya después de esto le daremos una vista previa, que estos datos que tenemos aquí sean los mismos que tenemos aquí. Como pueden ver, son los mismos datos, entonces eso significa que estamos haciendo el proceso de la importación de la base de datos correctamente. Ok, entonces le damos en aceptar, le damos en siguiente. Bueno, estos son unos errores temporales, pero pues no influyen en la conexión o en la importación de la base de datos. Le daremos en siguiente y le daremos en ejecutar inmediatamente. Vamos en siguiente y finalizar. Ya aquí miraremos que todos los procesos estén bien ejecutados y que carguen correctamente. Bueno, ya después de esto le damos cerrar y verificaremos pues que nuestros datos sí estén importados en la base de datos. También, como podemos verificar, aquí encontraremos los datos pues que tenemos en el Excel. De esta manera importaremos los datos y pues es una forma de hacerlo bastante fácil, práctico y ya. Muchísimas gracias y que